Bona tarda, benvingudes i benvinguts tots a Casa Amèrica Catalunya. Avui heu vingut a escoltar totes les vivències i experiències d'un explorador amb totes les lletres, que és el Sidney Pozuelo. Paso al castellano, Sidney, cuando quieras. Porque bueno, ya lo conocéis, tiene más de 40-50 años de experiencia en la selva, es un auténtico sertanista, que es un concepto de origen brasileño que viene de la palabra sertao, que quiere decir selva. Sí. Y él, bueno, es de los últimos sertanistas, ¿no?, que hay. Y aparte es uno de los mayores defensores de los derechos y los valores de las tribus indígenas no contactadas en la Amazonia de Brasil. Y bueno, lo vamos a tener con nosotros durante una hora, hora y cuarto, para que nos cuentes todos los retos, la situación de todas estas sociedades, todas las preguntas, comentarios que tengáis. Y antes, de cara a contextualizar un poco la sesión, Sidney quiere mostrar un pequeño documental que se llama Corpo a Corpo, que es del 1996, y que os quiere comentar un par de cosas con vuestro permiso. Buenas noches a todos. Me permiten hablar mi portuñol. No, yo tengo certeza que no es español, pero es lo que puedo hacer para comunicarnos. Quiero agradecer a todos ustedes que salieron de su casa para estar con nosotros en este momento. No es una conferencia, es un encuentro, vamos a decir, de amigos, de personas, al sabor de improvisación o de interés de personas que hacen preguntas. No tengo la pretensión de hacer una conferencia, algo así pesado, no. Vamos al sabor de improvisaciones. Yo quería demostrar este vídeo, es como 7 o 8 minutos, y me parece siempre ser algo muy interesante y que puede demostrar lo que se pasa, un aspecto de lo que se pasa en la Amazonía. Antes de empezarlo, yo quería hacer referencia a señora Marta, a Casa de América, que me acogió aquí. Muchas gracias. A los señores que están aquí. Hacer referencia a señora María Dantas, que está con nosotros, aquí presente. Mucho nos engrandece su presencia. Y una referencia también a mi amigo Juan Echeverría, que es un incansable batallador de trabajos, de tantas cosas, que siempre que vengo en España, él tiene tiempo para abrigarme, acompañarme, y etc. Gracias por todo, Juan. Muchas gracias. Bueno, este vídeo, yo estaba presidiendo la Fundación Nacional del Indio. Y un amigo mío, que es director de cine, me pidió: Sidney, yo quería ir a los Yanomami y hacer un film. Y yo falei, ok, un filme favorable a los Yanomami, claro. Y él fue, pero cuando llegó allá, hubo un problema de ataques de buscadores de oro, ¿cómo se llama? Garimperos. De garimperos. Y él solo estaba un día allá y solo tenía pocas escenas, pocas cosas grabadas. Y tuve que salir y volver muy rápidamente. Y ya tenía años que tenía esas imágenes. Él no sabía. ¿Cómo es la situación a día de hoy de estas tribus aisladas no contactadas en la Amazonía brasileña? Puedes sentarte si quieres. Yo necesito
eres hablar. libre Yo de... hablo con como los tú brazos, quieras. las Estás en tu piernas, casa. no me quedo mucho. Tú mismo. Yo quería te preguntar, ¿tú tienes ya en catalán o español esta poesía? El poema, sí, lo tengo preparado para ti. Pero es posible ¿Quieres que lo lea? que tú leas. ¿O quieres leerlo tú en español? No, mi español no. Vale, pues os voy a leer. Es un poema que se titula Lo que se odia del indio y, repito, es de Reinaldo Jardim. Intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Empieza así. Lo que se odia del indio no es apenas el espacio ocupado. Lo que se odia del indio es el animal puro que en él habita. Lo que se odia del indio es su color en bronce diseñado, la precisión con que la flecha vuela y abate a su caza, el gesto largo con que abraza el río, el gusto de acariciar las plumas y tejer el tocado. Lo que se odia del indio es su andar silencioso, la presteza seguro de cada movimiento, la nítida perfección del cuerpo erguido contra la luz del sol. Lo que se odia del indio es el sol. El árbol se odia del indio. El río se odia del indio. El cuerpo a cuerpo con la vida se odia del indio. Lo que se odia del indio es la permanencia de la infancia. Es la libertad plena lo que se odia del indio. No es. No, esto es... Bueno, yo puso este pequeño vídeo para introducirnos a este mundo indígena, pero no es una introducción muy buena porque muestra facetas y cosas difíciles que ellos están viviendo. Yo no quería hablar solamente de lo que pienso yo. Yo quería una troca que las personas puedan hacer preguntas, porque yo me concentro más en los intereses de las personas y no en las mías verdades, lo que pienso yo. Eso no es importante. Entonces, la situación, ella habló, la situación hoy de los indígenas es muy difícil. Nosotros tenemos en Brasil por la ley, 3 tipos de indígenas. Los indígenas aislados son aquellos que existen muy poquitos de ellos en la selva amazónica, muy distante. Nosotros no conocemos qué lengua hablan, la situación de ellos, cuántos son, no sabemos nada. Son indios aislados, son muy poquitos. Hay como 22 puntos en la Amazonía que puede contener estos indígenas. Lo segundo es los indios indígenas en contacto intermitente. Son aquellos que ya tuvieron contacto con nosotros, pero van a ciudad, ya pueden se proteger de alguna forma, discordando de acciones gubernamentales, en fin, tiene ya algún poder de decir no o sí a acciones gubernamentales. Ya el tercer grupo, que es el grupo de indios integrados, así habla la ley. De todos los 3 tipos, yo conozco solamente 2, los aislados y los en contacto intermitente. Este que llaman de integrados, que serían integrados a sociedad nacional, viviendo permanentemente con nosotros, en pie de igualdad, eso no existe. Los indígenas que están incorporados, así habla, a nuestra sociedad, siempre son incorporados abajo de la última camada de nuestra sociedad. Entonces, son en verdad discriminados, son separados.
bueno, esa es la situación de los grupos en el sentido técnico, en el sentido legal. Es esto: aislado, contacto intermitente e integrado. Vamos a hablar lo que más trabajé yo, me interesé mucho en mi vida, sobre los indios aislados, aquellos que no tienen contacto con nosotros. Y antiguamente, a años pasados, la acción gubernamental era de hacer contacto con estos grupos para traerlos para nuestra sociedad, para que vivan las beneficios de la civilización. Pero eso se mostró una falacia, es una tontería, no, nunca se pasó eso, nunca. Los indígenas que fueron contactados siempre tuvieron en situaciones difíciles, de un modo general. Bueno, a mucho tiempo, desde el descubrimiento hasta hoy, en Brasil, no solo en Brasil, en Sudamérica, en verdad en todo el mundo, nosotros sabemos que históricamente los gobiernos, de un modo general, los blancos y sus gobiernos nunca consideraron los indígenas como personas que deben ser tratados como iguales. Siempre los tuvieron como subpersonas y muchas veces como animales. Yo me acuerdo rápidamente cuando el Papa, 1500 y pico, discutía en Roma si los indígenas tenían o no tenían alma. Entonces, ¿son animales o son hombres? Mira qué cosa terrible que nosotros, nuestro mirar sobre los indígenas fue terrible, terrible. De la sociedad cristiana, occidental, fue terrible. Bueno, esas acciones contra los indígenas son históricas. Por eso digo yo que no hay gobierno bueno para los indígenas, hay gobierno menos mal, son menos mal que para los indígenas. Y la situación hoy de ellos, de los gobiernos, de los indígenas, está muy terrible, muy difícil, muy difícil. Nosotros tenemos Bolsonaro hoy, todos saben eso, que es un presidente de extrema derecha en Brasil, que en su campaña dejó claro que no demarcaría más tierras indígenas y que abriría las tierras demarcadas para los indígenas, para el agronegocio. Yo creo que esto sería una aceleración del proceso de destrucción de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces la situación del Brasil, de los pueblos indígenas, está terriblemente complicada con el presidente Bolsonaro. Creo que, bueno, Bolsonaro no es eterno, gracias a Dios, pero va a cambiar. Dentro de 3 años cambia su gobierno. Pero hasta allá pueden suceder varias cuestiones muy difíciles. Cuando yo salí de Brasil, hubo más un ataque armado contra las áreas de trabajo del departamento de indio aislado que yo había creado a años pasados para proteger a estos indios. Tal vez sea necesario que yo explique que antes la postura gubernamental era de vamos a contactarlos y traerlos a civilización. Y yo implementé junto al gobierno una mudanza, un cambio de eso,
no vamos a contactarlos más, vamos a demarcar su territorio y protegerlo para que puedan vivir según sus tradiciones, costumbres, eso. Eso es lo que está implementado hoy en el Brasil y también algunos de los países de Sudamérica vecinos que tienen trozos de la Amazonía y donde todavía habitan grupos aislados. Bueno, esta es la introducción que hago yo para nuestra charla de amigos. Y no quiero hablar de mis verdades. Yo quería la participación de ustedes, me haciendo preguntas para yo poder concentrarme en los intereses de cada uno, de las personas que están aquí presentes, que se mostraron interesadas, porque vinieron hasta aquí. Entonces yo pregunto, hagan para mí una pregunta. ¿Quién empieza? Vale. Qué bueno. Perdón, simplemente os pediré... Un hombre valiente. Os pediré que esperéis al micrófono porque estamos grabando la sesión y así escuchamos las preguntas. Sí, bueno, hay unos sitios en el Río Negro que bajan y se ponen cerca de Manaus, cerca del Blanco. ¿Cuál es la situación de estas señas? Que me parece son tucanos. Disculpe, ¿indios a dónde? En el Río Negro, cerca de Manaus. Sí. Que se han desplazado del Alto Río Negro para vivir cerca del Blanco, fuera de reservas indígenas, y siguen sus costumbres. Están en una tierra que no sé si es de la Unión o quiere saber la situación de estas etnias, de estos grupos que se desplazan cerca de las ciudades, que no llegan a vivir dentro de la ciudad, pero se desplazan cerca y hacen representaciones turísticas. Desplazamiento de ellos, de sus tradiciones. Esto, en verdad, no es solo... tengo que Por estar favor. aquí. Una vez cuando yo era menino, mi padre me dijo una cosa. Cuando tú tuvieras que hablar en público, te ponga en un lugar bien alto para que todos te miren. Claro. Habla bien alto para que todos te escuchen. No hablas tontería, por favor, no hables tontería. Ahora me pusiste aquí, más alto. Obediente. Entonces, ese desplazamiento, está correcto la expresión, desplazamiento está. Es un proceso, no es solamente en el Río Negro, ¿no? Tú que conoces Brasil, conoces Río Negro, etc., pero esto es en todo Brasil, en mayores o menores proporción. Esas personas se acercan, porque la selva fue muy importante cuando ellos estaban en el proceso de contacto intermitente o estaban aislados. Ahora, su interés mayor en la ciudad. En la ciudad, tener teléfono, anteojos y cosas así. Me parece que hay una tendencia, mundial, del que está conquistado se parecer al conquistador. Me parece que imitar al conquistador. Eso pasa también a los indígenas, que son hombres como nosotros. No hay distinción entre nosotros en materia de humanidad. Bueno, entonces esa cuestión es una cuestión nacional, es que cambia los intereses. Los indígenas antes, sus intereses, la floresta y la comunidad de ellos. Con el tiempo descubren que hay otras personas, ciudad, que no imaginaban que existían. Ellos inician un proceso de interés y también reciben lo que piensan ser beneficio
Hoy los programas sociales de Brasil mandan a los indígenas una cesta en algunas regiones, no es general. En algunas regiones mandan una cesta que se llama Cesta Básica de Alimentación. Y aquellos hombres que tenían una comida muy saludable, muy buena, empezó a comer óleo, azúcar, aceite, se ponen gordos, inmensos. Empieza hoy, nosotros sabemos, ya hay estudios, los indios tienen lo que nunca tuvieron, problemas en las arterias, problemas de coronaria. Eso es el cambio de la modalidad de su vida con la alimentación y el fato también que su vida anterior es una vida muy agitada en el sentido que camina mucho, trabaja mucho, está siempre movimentando y quema lo que come. Y ahora, en los tiempos actuales, y con mucho aceite, óleo, gorduras, esas cosas, ¿cómo se llama? Macarrón, fiambres, macarrones, comen esas cosas. Eso es terrible para ellos, ¿no? Yo conocí varias tribus. Eran, cuando yo era joven, así no tenían eso que tengo yo, esta barriga inmensa. No tenía, eran todos hermosos, bonitos. Ahora están se poniendo gordas. Descripciones muy interesantes de los descubridores, como Colón y otros demás, que hablan en las primeras cartas que mandan a su rey, las noticias, y hablan del cuerpo de los indígenas, cómo son hermosos, no tienen herida, son limpios. No hay entre ellos personas que tienen, ¿cómo se dice?, una mano así, un ojo que falta, alguna, no hay entre ellos. Entonces, eso fue una cosa muy comentada entre los descubridores, la perfección del cuerpo, principalmente porque aquí había muchas doenças y muchas cosas que fue transmitida a él. El segundo, aquí está el Señor. Aquí tienes. Boa noite. Você acha que trabalhou ou conheceu aos irmãos Vilas Boas? Sim. Sim. Mas no seu largo percurso, no seu largo recorrido, você mudou a ideia de ir a encontrar os índios y civilizarlos, hasta llegar a un proceso de defender una política de proteger a los indios que no quieren contactarse. ¿Podría nos contar un poco, incluso a nivel personal, cómo fue esa mudanza, esa evolución y cómo convenció a los políticos? Bueno, déjame ver si entendí completamente, porque mi portuñol es una cosa terrible. Señor, me pregunta cómo fue el cambio de la política antigua para la moderna, el proceso. Sí, e incluso usted personalmente, sí. sertanejos, mudar. Sí. Hoy hablando con un señor que me preguntaba algo parecido con eso, yo decía a él que este cambio fue un cambio personal mío, porque yo ya tenía como 7 contactos con grupos aislados. Perdóname decir esto, no lo digo con ¿cómo se dice?, jactancia, no es eso. Pero yo soy uno de los sertanistas que más ha hecho contacto con indígenas, por lo menos los sertanistas modernos. Hay otros antiguos como los Vilas Boas que ya no existen más, que tienen más contacto que yo.
Pero de los sertanistas modernos, esta cosa está matando. ¿Así? ¿Te molesta? ¿No te gusta domesticarte por la tecnología Ya, microfonística? la tecnología es terrible. Entonces, bueno, yo empecé con los Vilas-Boas cuando tenía 17 más o menos años, porque ellos eran los sertanistas más expresivos que teníamos en el Brasil. Y siempre tenían, estaban en los periódicos, las revistas semanales, la televisión, filmes, y eran muy conocidos todos ellos. Y hablaban de sus expediciones en la selva, descubriendo ríos, comunidad indígena aislada, descubriendo personas y cosas. Eso era para mí lo que yo llamaba de, ¿cómo digo? Perdóname, estas cosas me pasan mucho, pero yo tenía ganas de aventuras. Me gustaban las aventuras, no los indígenas. Indígena no era una cosa importante para mí. Pero indo atrás buscando la aventura, conocí a los indígenas. Y entonces cambió mi vida. Agradezco a los indígenas porque cambiaron la visión que yo tenía de las cosas, del mundo y todo. Muchas cosas cambiaron en mi vida para mejor, creo yo. Entonces yo soy un sertanista que trabajé haciendo los contactos que yo mismo después terminé, porque fue haciendo contacto con indios aislados que yo pude tener la prueba de que no era correcto nuestra acción. No tenía nada a ver con la disposición buena que tenía Rondón, Mariscal Rondón, que empezó el servicio gubernamental de protección a los indios en 1910. Él era adepto de Augusto Conte, la filosofía de Augusto Conte. Todas las personas son hermanadas, todos somos hermanos y vamos a buscar nuestros hermanos en la selva para que puedan vivir junto con nosotros. La idea era fantástica, pero la realidad no era. La realidad era muy distinta de eso, ¿no? Bueno, yo no hubo una transformación de repente. Hoy yo, hablando con un periodista, dijo a él que la estrada de Damasco con Paulo, que está a una luz y cambia su vida. No fue así conmigo. Fue un proceso difícil, porque Rondón es nuestro ícono mayor. Fue un general que decía: morirse preciso por matar nunca. Esto no son palabras de un general. Él era eso, un hombre humanista, muy bueno. Necesitaríamos de miles de ellos dentro de Brasil, principalmente en el tiempo actual. Entonces, fue una transformación difícil, idas y vueltas, intentar transformar. Hablé con varios presidentes de la FUNAI, nunca me escuchaba. Estás loco, quieres cambiar la política de Rondón, uno de nuestros mayores héroes. Pero fuimos y cambiamos. Entonces creé el Departamento de Indio Aislado, que está hoy en penuria total, porque no hay dinero para nada, y los indígenas están desprotegidos.
aislado y no aislado, todos ellos, ¿no? Una situación muy difícil. Entonces, esa fue la transformación. Yo tuve que continuar cometiendo los errores de hacer contacto para saber que no es bueno hacer contacto. Lamentable, pero la vida muchas veces es así, nos conduce a errores hasta que un día hay un foco, alguna cosa nos dice, no puede continuar haciendo porque no es bueno eso. Bueno, la tercera persona, ya está, ahí está. Yo miré, perdóname, yo miré aquel. Y yo me acordé cuando recibí. España fue muy importante para mí, mis trabajos. Me dieron recursos para comprar un avión, un Islander bimotor, para volar muy vagarosamente sobre la floresta. 2 años después, yo caí con este avión, lo perdí, y su nombre está aquí, se llama Caitomón. Caitomón, el nombre que yo escogí para ese avión. Y después, un amigo mío habló, ¿tú caíste con el avión? Sí. Y como, claro que tenías que caer, porque Caitomón, él va a caer. Yo no pensaba eso, porque Caitomón era una india, Arara, del grupo Arara. Nosotros no nos entendíamos, no hablaba la lengua de ella ni la mía. Y yo decía a ella, yo quiero ir a ver a dónde vive, a dónde está. Y ella hablaba, Caitomón, Caitomón te mata. Y pensábamos, yo y mis compañeros sertanistas, Caitomón puede ser una cosa mala, un indio bravío, ¿qué puede ser? Más tarde, años después, que ya se sabía la lengua, vimos que Caitomón significaba indio bravío, que otro indio muy bravo te mata si fueres allá. Y fue este nombre, Caitomón, que estaba ahí. Perdóname, puede hacer su pregunta. Hola, Sidney. Un placer tenerte aquí con todas nosotras. Un honor, diría yo, como brasileña, un honor de verdad. Para mí, para toda la gente brasileña que vivimos aquí, representas muchísimo y muchas gracias por haber venido. Sé que fue muy complicado. Bueno, mi pregunta, lo que llega aquí, yo vivo aquí hace 25 años, ¿no? Aquí en Barcelona. Entonces, me gustaría que aclararas un poco, que tú de esto sabes muchísimo. Has empezado tu charla diciendo que no hubo ningún gobierno que fuese bueno para los indígenas, ¿no? Para los indígenas aislados. Hubo los menos peores. Entonces, muchas veces, muchos gobiernos progresistas de América Latina llegan aquí muy romantizados, ¿no? Pero las personas que estamos ahí en la batalla diaria sabemos perfectamente lo que pasa, ¿no? Que muchas veces no son tan buenos como nos hacen parecer, ¿no? Entonces me gustaría saber de ti si pudieses hacer un resumen de los últimos gobiernos de Brasil. Ya sé que el actual es pésimo, horrible, terrible para los indígenas aislados, pero ¿qué, por ejemplo, pudo haber hecho Lula y no hizo para desromantizar?
porque tenemos, por ejemplo, el caso de Rafael Correa con el tema del Yasuní, tenemos también el tema de Evo, bueno, en fin, quiero centrarme en Brasil. Necesitamos realmente desromantizar. ¿Qué hizo? ¿Qué podía haber hecho Lula y qué no hizo? Y ya, hablando de Lula, pues Dilma, Temer y ahora ya Bolsonaro. Muchas gracias, Sidney. Bueno, gobiernos malos para los indígenas, no hay problema en hablar que casi todos fueron malos. O de un modo general todos. Nunca hubo un que se preocupó mucho, visceralmente con la cuestión indígena. No hay. Hay los menos malos, ¿no? Vamos a decir claramente Lula. Yo fui puesto para fuera del gobierno, en el gobierno Lula. Era la continuidad de Lula. Porque el presidente de la FUNAI, que me sustituyó, yo era antiguo presidente, ha hecho una declaración de que los indígenas tenían tierra en demasía. Esto era el hombre de los presidentes que ellos pusieron allá. Hablaba en nombre del gobierno mayor. Y yo estaba en la selva, muy distante, casi en la frontera de Brasil con Suriname, algo así. Y ninguno, el jornalista hizo en una rueda de prensa internacional, él habló eso. Ninguno de los servidores de la fundación querían hablar porque tenían miedo de haber consecuencias contra ellos. Entonces él me llamó por un celular, que las cosas inmensas, celular vía satélite. Y hablé con él y me dijo, Sidney, el presidente de la FUNAI acaba de decir que los indígenas tienen tierra en demasía. Yo falei, bueno, la frase no es nueva, muchos años ya la conozco, pero la novedad es dicha por el presidente de la FUNAI. Yo la escuché toda mi vida de madereros, los buscadores de oro, garimperos, los tierratenientes, mas del presidente de la FUNAI. La autoridad máxima que tiene por deber defensa de los derechos indígenas no puede decir eso. Bueno, fuera Sidney, me pusieron para fuera. Entonces, yo no quería hablar, porque puede parecer que estoy con rabia, tengo celos de lo que pasó y me pusieron para afuera, cosas así. Entonces, yo quiero decir solamente que el gobierno Lula no ha hecho nada de extraordinario para los indígenas, ni Dilma, porque cuando yo salí ya tenía salido Lula y estaba Dilma, y había choque entre Lula y Dilma, hubo muchos problemas entre ellos. Entonces yo creo que, como dijiste, hay una cosa muy romantizada, ¿no? Porque en verdad hubo problemas económicos serios en Brasil, ¿no? Aunque hubo también algunos avances sociales, porque Lula coge una idea que empezó con la mujer de Fernando Henrique Cardoso, el antiguo presidente. Él empezó
un programa de asistencia social, la Bolsa Familia, algo así que se llamaba, que fue aprovechada por Lula. No fue él que construyó, que concebió eso. Fue Fernando, la mujer de Fernando Henrique Cardoso, y él la pegó y amplió mucho, muchísimo. Y bueno, y la Bolsa Familia se quedó como algo fundamental para elevación del nivel, varios niveles de estudio de la sociedad, nivel de gaño, nivel de participación, varias cosas fueron subiendo en Brasil en aquellos años. Pero las fuentes de recursos para este programa social fueron problemáticas. Fueron problemáticas porque los recursos gubernamentales estaban agotados. El Brasil tenía mucho dinero de los obreros, la Caixa Económica, el Banco de Brasil, varios recursos. ¿Cómo se llamaba aquello? Los recursos de pensiones, recursos de pensión, billones de reales. Aquí. Entonces, ese recurso fueron utilizados también, ¿no?, para esos programas sociales. Pero son recursos que no se podría utilizar. No podría. Hoy no hay más ese recurso. Ese recurso acabaron totalmente. Y hay problemas sociales por eso también. Yo no soy ni contra ni a favor. Yo nunca pertenecí a algún partido político en toda mi vida. Yo siempre hablo de esto. Yo sé errar solito, solo, no necesito de aparatos para hacer cosas erradas. Yo hago mis errores y los carrego para mi vida. Mas, entonces, es eso. Yo pienso que, no sé, muchas veces me confundo. Muchas veces estamos en una charla, ¿sí?, y las personas que hacen la pregunta, ¿no?, y viene y piensa, él va a hablar y sabe todas las cosas. Mentira. No sabemos nada. Muchas veces pensamos que sabemos. Por eso, para mí es mejor que tú hagas una pregunta, porque voy a concentrarme en las cosas de tu interés, de otros, demás. No hablar de las verdades que tengo yo. Mis verdades son para mi vida y para mí, y no para todos. Bueno, no sé si respondí su pregunta, estoy confuso también, pero hay ciertos mitos que tenemos que trabajar o esclarecer, trabajar para esclarecer. Algunos continúan a acreditar en ello. Yo fui un hombre que voté a favor de Lula todas las veces. Fue 3 veces, se candidató a presidente y yo voté en él. Hasta que la última vez fue como electo. Y yo, qué bueno. Y pasó un año. Cuando llegó al segundo año, yo, no, me engañé. Hablo de esas cosas, son mis particularidades, pero es verdad eso. Yo también tenía, porque mi cabeza siempre fue algo social, algo socializante. No me gustan mucho esas palabras, pero
algo del pueblo. Siempre esas cosas me consternaron mucho dentro de mi pecho, la situación humana de los trabajadores, porque pasé toda mi vida también con negros, con los sin tierra, son personas muy sufridas en el Brasil. Entonces esas cosas me tocan mucho. Bueno, vamos a la próxima pregunta. Ya. A mí me gustaría que valoraras un poco el papel de las iglesias en Brasil en relación con los indígenas y sobre todo estos últimos años la iglesia tan poderosa como la evangelista. Me ayuda a comprender, no sé... no. Ha preguntado el papel de las diferentes religiones, sobre todo la evangelista, de las iglesias en general en estos problemas con las iglesias. Tocaste en la herida, una de las heridas, sí. Las religiones son problemáticas para los pueblos indígenas. Católicos, protestantes, adventistas, lo que sea. Todos que creen en su Dios quiere transformar a los demás en eso. Y la cuestión indígena es más peligrosa porque con blancos con blanco, él tiene que convencer la intelectualidad y saber que, bueno, yo voy a cambiar porque creo. Con indígena es un poco distinto. Hay una región al Alto Río Negro, el Alto Río Negro, se llama Cabeza do Cachorro, porque tiene una forma de una cabeza de un perro. Y la tiene 3 fronteras. De un lado es Venezuela, arriba, Brasil, y creo que es Perú, Colombia, exacto. Colombia, Venezuela y Brasil. La Colombia hay una organización de bíblicos, de misioneros bíblicos. En el lado de Brasil, la Fundación Nacional de Indios, que no tiene religión ninguna. Y del otro lado, la región católica. Entonces, hay 3 lugares para ellos frecuentar. Cuando acaban los regalos de uno, les pasa a frecuentar el regalo de otra iglesia que le da más cosas. Y él les va a decir. Cuando acaba de los 2, él viene a los no creyentes y nada, que son la Fundación Nacional del Gobierno de Brasil. Entonces, es muy... No, dentro del gobierno yo cambié las cosas. Dentro del gobierno, en aquel tiempo, hay las organizaciones muy grandes en el Río Negro, una organización católica que hace más de 100 años que trabaja allá, que antiguamente cogía a los niños, los retiraba de la aldea, llevaba para sus colegios en la selva, los tenía en la selva, y los criaban. Eran prohibidos de hablar la lengua materna, tenían que hablar portugués. Y cuando se quedaban mayores, esos niños no eran indios ni blancos, no sabían las tradiciones, las festividades, no sabían si comportar en la selva, porque estaban fuera del ambiente tradicional de su familia. Y no eran también una formación de alta calidad de colegio, alguna cosa. No podían competir en ciudades.
Entonces se formó una casta de personas que estaba en el limbo entre uno y otro y fue terrible, terrible. Hoy no, antes, más de 15, 18, 20 años, mudaron, porque el Consejo Misionario Indígena, católico también, con antropólogos que eran padres, estaban adentro y tuvieron una mirada totalmente distinta del pasado. Entonces cambiaron varias cosas, una modernidad llegó a ellos. Hoy están distintos. Y los indígenas también, hoy hay varios de ellos ya con universidad, entonces ya discuten, hablan, queremos, no queremos, es totalmente distinto. Pero el problema permanece hasta hoy. Hay muchas organizaciones. Yo descubrí una fecha, yo volaba en la selva y había un grupo indígena que se llamó Zoé, más tarde se llamó Zoé. Y nosotros lo mirábamos, están tranquilos, no hay ninguna aproximación de blanco sobre ellos. Hasta que un día recibimos en la Fundación Nacional del Indio, del gobierno, una carta de un misionero que decía que nosotros estábamos caminando por la selva y fuimos contactados por los indígenas. Mira, invirtieron la posición. La ciudad más próxima de este lugar, 1 hora y 40 minutos de avión sobre la selva, que él estaba como caminando cerca de los indígenas. Una locura, invirtieron. Bueno, se pasó el tiempo. Ella tenía 4 misioneros norteamericanos, 4, con su mujer, familia, niños. Y yo fui hasta... de helicóptero, fui, y hablé para ellos. Caramba, ¿qué están haciendo? Los indígenas vivían a 2 días y medio de caminada por la selva para llegar hasta donde estaban esos misioneros. Esos misioneros abrieron un campo de pozo aquí y pedían a los indígenas que vengan hasta donde estamos. Nosotros nos vamos hasta donde estáis, para que nosotros podemos darles abrigo, hacer cosas para usted, tiene que ver. Entonces, estaba cambiando el lugar tradicional de ellos que vivían, a 2 días y medio abajo. Bueno, yo vi aquel y hablé para ellos. ¿Cómo puede? Lamentablemente para ellos, algunos días después, el presidente Collor de Mello me llama y me invita para ser el presidente de la FUNAI. Y yo fui a presidencia. El primer acto mío fue poner para afuera los norteamericanos. Bajé una orden. Fuera. ¿Por qué? ¿Cómo estos hombres adentran en territorio de Brasil, hacen expedición, el gobierno no sabe, la ciudad no sabe, ninguém sabe, no pregunta a nadie, a ninguno, y van a contactar personas? Yo los puso para afuera, yo los expulsé. Eso hasta hoy me rende una cosa muy interesante. Empecé a recibir cartas del mundo todo, de
de los seguidores de la secta me llamando: Sidney, tú eres la bestia del Apocalipsis. Sí, así escrito, la bestia del Apocalipsis. Es el número 666. ¿Sí? Y yo, bueno, yo tenía un paquete inmenso de ese guardado, que recibí decenas de esas cartas, que venían no solo de los Estados Unidos, más de varios, porque ellos son una organización internacional. ¿Cómo se llama? Ellos fueron expulsos todos de Sudamérica, todos ellos. Antes, tú que tienes buena memoria me ayuda. La organización la conozco. Cuando yo me lembrar, yo voy a hablar. Rosita, ¿cómo se llama aquella organización de estudio de norteamericanos que yo puso afuera? ¿Ah? New Tribe. Tú conoces a New Tribe, ¿sabes? Son históricamente, los New Tribes son terribles, ¿no? Hay historias de ellos durante la Segunda Guerra Mundial, que utilizaron sus lingüistas en la área de Asia, en East Papúa, alguna cosa así. Bueno, utilizando los conocimientos. Entonces, esas cosas se pasan y, bueno, me costó hasta hoy como la bestia del 666, pero era natural que se pasase eso. La próxima persona que puede hacer una pregunta, si no están cansados. Ese tema es, yo hablo aquí la noche toda, no hay problema para mí. Bueno. Y a mí me gustaría, como va a ser la última, saber cómo ve el futuro de estas tribus, no solo ya dentro de la reserva que está protegida, sino afuera. Si realmente hay estudios demográficos o están creciendo, están decreciendo, un poco esto, ¿no? ¿Cómo está la población ahora mismo? ¿Cómo podría avanzar? Habla de los aislados. Sí. Nosotros supongo que es más fácil de cuantificar, ¿no? Demográficamente. Sí. No sé si están muy reglados. Aislados no tenemos porque no llegamos a ellos. Nosotros no nos aproximamos de ellos. Los aislados. Pero los aislados son tan pocos en la selva que geográficamente no, numéricamente no son importantes para tener una idea de los indígenas si están creciendo o bajando. El problema es que antiguamente la Fundación Nacional de Indios hacía el censo de los indígenas. Y el censo de los indígenas gasta una enorme fortuna para hacerlo, porque todos vamos de aviones que bajan o barcos que suben 10, 15, 18 días subiendo con equipos. Después de eso empezó en los últimos 10, 12 años el Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística, IBGE, que también hace el censo de Brasil. Ese es otro factor. Y hay otro. Después de la Constitución de 1988, antiguamente, uno para ser considerado indígena tenía que tener trazos típicos de los indígenas,
hablar una lengua, decir a qué etnia pertenecía, es ser reconocido por la etnia como miembro de él. Después de 88 se acabó todo eso. Cualquier uno que dice, yo soy indígena, y ya está. Cualquier uno. Entonces encuentras hoy indígenas, rubios, ojos japoneses, de todas las cosas. Y principalmente en el sentido de que, a pesar de los pesares, las protecciones legales para los indígenas son las más fuertes que las protecciones que amparan el trabajador de tierra. Si cumplida, si observada, si respetada, no se podía tocar en los indígenas, casi. Deberían, porque la protección es muy fuerte. Tiene derechos en la Constitución y todo más. Pero no se respeta eso, no es muy respetable esa cuestión de eso. Entonces, perdóname, la pregunta era... Ella se queda con vergüenza que yo va. Dime, la pregunta. Sí, la... Yo soy la sertanista del escenario. Si me permites, creo que puedo enlazar su pregunta con una que tengo yo preparada, que creo que tienes un nuevo proyecto que trabaja, me lo han chivado, un poco, que estás trabajando un nuevo proyecto a 30 años vista, en el caso hipotético de que se haya establecido contacto con todas las tribus, cómo se mantendrá su identidad, sus valores, su cultura. No sé si se pueden enlazar un poco las... ¿Cómo se mantenían las identidades de ellos? Exacto, que eso estaba vinculado un poco al futuro. Pasaría con ellos la misma cosa que pasa con los que están contactados. El camino siempre el mismo, bajo de la última camada social nuestra. Perden sus valores tradicionales, van perdiendo, están dependientes económicamente de la sociedad mayoritaria, que somos nosotros. Entonces, es una lástima. Y al final pierden la lengua. El último elemento que pierden es la lengua, y pierden. Entonces llama eso de incorporación a sociedad, y yo digo que no son incorporadas porque son segregados, como los negros, como los que tienen todas las personas que no tienen su padre como tierrateniente, no son buenos, no tienen plata, son separadas y agregadas en una región distante. No sé si te respondí alguna cosa, pero hay hoy un problema fuerte, que es la distinción. La IBGE habla un número de 800, 900 mil indígenas. Y nosotros decimos que no es eso, la FUNAI. 400.000 en el máximo, lo mejor, la mejor proyección es esa. Entonces hay esa cosa, pero este volumen mayor es porque la Constitución abrió una brecha, un agujero, a donde cualquier uno puede decir, yo soy indígena y punto, ya está, soy indígena y ponerla como indígena. En verdad no son indígenas, muchos de ellos no son. Creo que ya están cansados, ¿eh? Son las 8:30. La dona de la casa, esa muchacha, hermosa muchacha aquí. No, para nada. Bueno, no sé si se oye el micro, pero cojo Víctor, con tu permiso. Bueno,
para empezar, muchísimas gracias a todos los que habéis venido. Queremos agradecer también al Instituto Brasileño Indigenista por todo el apoyo y haber traído aquí a Sydney Pozuelo. Yo me llevaré a casa, no sé vosotros, pero aparte de todas las anécdotas y conocimiento que has compartido con nosotros, este brillo que tienes en la mirada y energía y pasión a la hora de explicar tu trabajo, que ojalá todos, ¿no?, podamos trabajar y expandir y contagiar estos valores, ¿no?, que es también lo que ayudaría a cambiar muchas situaciones, ¿no?, de nuestro día a día. Y bueno, como es mi papel también y soy la sertanista del escenario, os invitamos desde Casa América Cataluña la semana que viene, el martes, tenemos la inauguración de una exposición que se llama Finisterrae, que son fotografías de Nicolás Janowski, que también va a una tierra, a una isla muy aislada, a la Tierra de Fuego. También habrá fotografías, cartografía, experiencias de exploradores de hace más de un siglo. Será a las 7:30, estáis invitados y invitadas. Y bueno, estad atentos a los medios, porque esta noche acaba de salir en el Periódico de Cataluña, ha hecho entrevistas en el Canal 324, aparecerá pronto en La Contra de la Vanguardia, Radio Exterior de España, tal vez hará alguna entrevista más. Así que si tenéis curiosidad, tenéis un montón de material y documentación para seguir investigando sobre este tema tan apasionante. Muchísimas gracias, Sydney. Es tu casa y vuelve cuando quieras. Mucha suerte. Gracias. Yo agradezco de corazón a la presencia de ustedes y bueno, solamente decir lo que siempre digo de España. España, yo tengo una pasión por España. Aquí está ese hombre que me escucha a muchos años, yo siempre lo digo. España es mi segunda casa. Primera casa de Brasil, que nací allá. No tengo culpa de Bolsonaro y de nada. Mas España es la casa de mi corazón. España, entonces me siento muy, muy bien cuando estoy entre los españoles. Gracias por haber escuchado mi portuñol terrible, pero yo soy grato a la presencia de ustedes en esta noche aquí. Muchas gracias.